localización de las fuentes de datos, el análisis e interpretación, la elaboración del informe. Ok, entonces como ustedes han visto, nosotros estamos trabajando todo para concretación de nuestro proyecto, ¿verdad? Que es un informe de caso. Hemos visto el concepto del informe de caso, que usted ya sabe que es un método investigativo para llegar a comprender la complejidad del caso que yo estoy estudiando, ¿verdad? Hay fases en este proceso. ¿Cuál es? Primero, selección y definición del caso. Como en antes puse el ejemplo Carla eligió desempleo en Ecuador. Ella seleccionó, definió el tema. Dicen ustedes, ¿y dónde lo defino, Miss? Fácil, hemos venido trabajando 3 semanas, han visto ustedes varios casos que les pueden interesar o no puede ser de tu interés, pero puede ser, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto y por qué lo de acá? O sea, yo tengo dudas. Y al yo realizar un estudio de caso sobre ese tema, yo quiero saber por qué desertan los estudiantes en el José Joaquín de Olmedo. Yo tengo dudas en ese caso. Yo quiero saber las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Investigo y de una manera u otra comprendo el grado de complejidad de mi estudio de caso, ¿no? Tengo elaboración de una lista de preguntas. Ahí está. ¿Por qué? Lo que yo decía ahorita, tengo preguntas, pero ¿por qué desertan? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Qué serán? ¿Por qué hay tantos hogares disfuncionales? ¿Por qué hay padres separados, divorciados? ¿Por qué unos chicos viven con sus abuelitos, otros viven con sus tíos o sus primos, otros viven hasta con los padrinos? ¿No? Entonces eso es un hogar disfuncional que de una u otra manera afecta al desarrollo psíquico, social, intelectual de un individuo. Y por eso muchos estudiantes desertan a mitad de año, ¿no? Elaboración de una lista de preguntas, ya lo dijimos, localización de las fuentes de datos, obvio. Yo no tengo todas las respuestas, porque yo no soy sábelo todo, ¿no, verdad? Si yo escogí un caso, es porque yo no conozco, ¿verdad?, la profundidad y complejidad del tema, y por ende voy a las fuentes, a las personas idóneas, a las personas peritas, expertas en esto. Si yo voy al caso que mencioné antes, ¿verdad?, de desempleo durante la pandemia en Ecuador, yo tengo que ir a leer economistas, cuál es la opinión de ellas, ¿ya? ¿Qué me van a decir esas personas respecto? ¿Cuál es la estadística que han presentado sobre el desempleo? Y citar, lo escribió el economista Luis Gordillo, se me ocurre, ¿no? Pero es un criterio de él. ¿Y yo qué puedo pensar de lo que ha escrito el economista Luis Gordillo? Yo deduzco qué cosa, tal cosa lo deduzco, ¿no? Y sale mi conclusión. ¿Qué más tenemos? El análisis e interpretación. Ahí está. Una vez que usted lo analiza, el tema, lo interpreta, luego de leer tanta información, usted ya puede argumentar, pues. Una persona que no conoce un tema no puede argumentar, no puede decir nada porque no ha leído y no puede expresar un criterio apropiado, ¿verdad? Porque no sabe, entonces tiene que interpretar. Una vez que lee, analiza e interpreta, como yo les decía hace unos minutos. Si yo escojo el tema desempleo durante la pandemia, ¿verdad? Y yo comienzo a investigar bajo información de este economista, de acá, del New York Times, bajo información del Expreso, Radio Comercio, de todo, todo. Pero una vez que yo vuelvo a leer, ya me parece que la que tiene el Universo está muy fea, o sea, no dice nada, redunda, o no es importante. En cambio, la que dice el diario El Comercio está interesante, visto, esa sí va. Entonces yo comienzo con el proceso de análisis e interpretación, y luego voy a elaborar el informe. Una vez que yo ya recogí todos los datos, estadísticas, fotos, anexos, todo lo que yo más pueda, comienzo con la elaboración. Como lo elaboro, primero empiezo con una portada, luego con el índice, que ya nosotros vimos eso en la primera semana, pero que yo les voy a volver a enviar por si acaso alguno de ustedes haya tenido el cel muy lleno y se le haya eliminado esa información. Aunque es importante que no borren nada. Y si lo van a borrar de su celular, tengan la precaución de descargarlo en la computadora los que tienen, porque toda la información va concatenada, unida, eslabonada. O sea, yo voy a necesitar una información de una semana anterior, ¿no? Entonces, ahí seguimos nosotros trabajando con lo que es el estudio de caso, pues, ¿no? Vamos ahora a la selección y definición de un estudio de caso. Esto lo va a hacer Yair Sandoval. Yair. La división de un caso. Se trata de seleccionar casos apropiados y además
definirlo. Se pueden identificar los ámbitos en los que se relevante el estudio de sujetos, que pueden ser fuentes de la información, el problema y los objetivos de investigación. Ok, como él lo ha leído, Yair dice, ¿cuál es la selección y definición del caso? Se trata de seleccionar el caso, ya creo que está claro. Selecciono el caso que a mí más me interese, que más interrogantes me cause, que yo del caso que más quiera conocer, y lo defino, ¿verdad? Hay que identificar los ámbitos relevantes del estudio, lo que les decía, desempleo en el Ecuador, economía. Acá el problema de deserción de estudiantes en el Olmedo, un problema social, ¿verdad? Educativo. Ya defino en qué ámbito estoy, ¿verdad? ¿Y quiénes pueden ser fuentes de información? En el área de desempleo, un economista, un periódico. En el área de acá, un psicopedagogo. En educación, un docente, ¿verdad? Ya sé quiénes pueden ser mi fuente. Fuente de información, el problema y los objetos de investigación. ¿A quién voy a investigar? ¿Verdad? Voy a investigar a la población ecuatoriana en COVID durante toda la pandemia. ¿Cuántas personas perdieron su empleo? ¿Qué me dicen las estadísticas? O en el ámbito educativo, ¿verdad? Mi objeto de investigación son los alumnos de primero de bachillerato. ¿Por qué desertan del Olmedo? ¿Verdad? Eso, ¿estamos claros? Definimos lo que vamos a hacer a través del tema, identificamos el problema y quiénes pueden ser fuentes de información y cuál es el objeto de investigación, ¿sí? Luego de eso, vamos a ver, seguimos con estudio de caso. ¿Qué haces después de identificar el problema, Yesenia Orellana? Ya tienes el caso, ahora, ¿qué vamos a hacer después de identificarlo? Estudio de caso. Después de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador. Tras los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variadas para orientar la recogida de datos. Muy bien. Entonces dice que después de identificar el problema, es fundamental que tú realices un conjunto de preguntas. Ya sé que voy a hacer sobre deserción de estudiantes de primer bachillerato del JJO. Ese va a ser mi estudio de ese caso. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Un conjunto de preguntas. ¿Por qué desertan el 40% de estudiantes del Olmedo? ¿Verdad? ¿Cuál es el primer factor para que los estudiantes de primer bachillerato no vayan a estudiar más? Y así voy haciendo una lluvia de ideas, ¿verdad? Un banco de preguntas y ya puedo irlas o buscando la fuente de que me las respondan, pues, ¿no? Tras los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global. Una primera pregunta, la pregunta macro. Por ejemplo, desempleo en Ecuador durante la pandemia. ¿Por qué las empresas quebraron durante la pandemia? Primera pregunta, y de ahí salen las preguntas, podría decirse, pregunta general, y de ahí salen las específicas, ¿no? Luego tú las desglosas en preguntas más variadas y orientas la recogida de datos. Eso se llama recolección de datos, ¿no, verdad? Y la recolección de datos la haces a través de una encuesta, la haces a través de preguntas, la haces a través de interrogantes, que tú tienes que darle una respuesta, porque tú eres el investigador, en este caso, por eso les he puesto aquí la cámara. Tú te conviertes en el investigador, en la persona que va a buscar los datos, va a orientarse a través de los temas o del tema específico que elija, preguntas concretas sobre el mismo, ¿no? Seguimos. Tenemos Stalin Torres. Vamos a leer localización de la fuente. Sí. Estudios del caso, localización de la fuente de datos. Los datos se obtienen mirando o examinando, se seleccionan las estrategias para la obtención de los datos. Es decir, los objetos a examinar, las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación, entre otras. Muy bien. Ya, volvemos y repetimos, ¿no? Primero, ¿qué hice yo? Seleccioné mi caso. ¿De dónde voy a sacar el caso? Dice Stalin. Pues de todo lo que hemos leído en semana 1, 2, 3, algún tema a mí me impactó.
alguno de esos temas a mí me motivó o me interesó. Y si no, pues hay muchos más temas. ¿Ah? En el mundo actual hay muchísimos temas que son de nuestro interés. Y principalmente, ¿cuál es el que más a mí me hizo crear dudas? Me hizo pensar por qué. O sea, un tema que yo realmente no conozca, que me interese y yo quiera alimentarlo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo eso, hago las preguntas, ¿verdad? Y voy haciendo la localización de fuente. Obvio, si voy a hablar de desempleo, no le voy a preguntar a un abogado. Tengo que ir a las fuentes, como son los economistas, ¿no? Eso es lo que te dice localización de fuente. Si yo voy a hablar de educación, de deserción de adolescentes, voy a un psicopedagogo, a un psicólogo, voy a un educador, a una persona que tenga conocimiento sobre el tema. Por eso que dicen que los datos se obtienen mirando, examinando, seleccionando estrategias de obtención de datos. Es decir, los sujetos a examinar, escúchese bien, ¿quiénes son los sujetos a examinar? Son las personas entendidas en el tema o en el caso que yo voy a estudiar, ¿ya? Las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación, entre otros. Todo lo que tú hagas va a ser de ese tema. Si primero ya reconocí, pues, ¿no? Que mi tema era desempleo durante la pandemia, mi tema es económico. Hacia allá dirijo mi mirada, hacia revistas de economía, hacia economistas que hayan analizado, hacia trabajos hechos a través del análisis e interpretación, ¿verdad? Estadístico, todo eso. Pero si mi estudio social es educativo, dirijo mi mirada hacia quién, hacia la persona que está entendida en educación, personas que me viertan y me den criterios de educación, educadores, psicopedagogos, ¿no? Ahí está la localización de las fuentes. Y lo cito, por supuesto, ¿no? Si yo recojo una información del economista Luis Gordillo, pues yo abajo pongo, ¿esto quién lo dijo? Economista Luis Gordillo, tal fecha, en tal parte. Bien, seguimos con el análisis de la interpretación. Por favor, lo va a leer Maylin Belesaca.